Mi nombre es Francisco José Maldonado Odar y junto con mis compañeros Luisa Pastrana, Sergio Morales y Álvaro Pérez del Departamento de Química Inorgánica de esta universidad vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de contaminación de efluentes que estamos aplicando en nuestros proyectos de investigación en nuestro laboratorio. El contenido de la charla tiene un enfoque muy clásico. Vamos a plantear primero el problema de la contaminación del aire y del agua y después hablaré un poco sobre las soluciones que nosotros aportamos en cuanto al desarrollo de nuevos catalizadores y absorbentes para la obtención de efluentes limpios. Y cómo vamos a modificar la estructura y las propiedades de estos materiales a través de distintos procesos aplicados de nuevos procesos de síntesis aplicados al desarrollo de nuevos materiales y específicamente basados en la síntesis de nanomateriales y la nanotecnología aplicada. El planteamiento del problema, por tanto, es evidente. Vamos a hablar de contaminación y hace mucho tiempo que deberíamos de haber decidido qué tipo de planeta queremos transmitir a las generaciones futuras. Es evidente que, aunque podíamos hablar también de la contaminación del suelo, vamos a centrar nuestra charla en la contaminación del aire y del agua, puesto que son los efluentes típicos tanto de la contaminación del aire, de la contaminación del agua, y el objetivo evidentemente es tener agua y aire de calidad. En cuanto a las emisiones gaseosas, las fuentes antropogénicas fundamentales están asociadas al uso de combustibles fósiles para la generación de energía y la posterior sistemas de producción, evidentemente asociados a los efluentes industriales, también a los efluentes domésticos y a otras actividades humanas que típicamente no solemos considerarlas como fuente de contaminación o no lo tenemos en mente como fuente de contaminación y que sin embargo producen cantidades significativas de contaminantes atmosféricos, asociados por tanto tanto a la ganadería como a la agricultura. Con respecto a la contaminación del agua, las fuentes de contaminación siguen siendo las mismas. Tendremos un aporte de domésticos, de los efluentes domésticos, efluentes industriales, efluentes asociados al transporte de combustibles y evidentemente también un fuerte componente la contaminación asociada al uso de los fertilizantes en la agricultura. Este es un efecto importante que causa efectos clásicos como la eutrofización de los reservorios de agua. En cuanto a las emisiones de los contaminantes, también vamos a hacer una breve referencia al uso de los combustibles en fuentes móviles y nos vamos a centrar en cuanto a el uso de distintos tipos de los motores, el motor de gasolina y el motor diésel. Vemos cómo las emisiones de estos motores son distintas. En cuanto a los contaminantes, el motor de gasolina genera una pequeña cantidad de hidrocarburos no quemados, una pequeña cantidad de óxido de nitrógeno y fundamentalmente produce monóxido de carbono. En cuanto a los motores diésel, sin embargo, vemos que producen cantidades variables de óxido de azufre, grandes o importantes cantidades de partículas asociadas típicamente al hollín que emiten estos motores, también hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno y una menor fracción, en este caso, de monóxido de carbono. Nos vamos a centrar, consecuentemente, dentro de los contaminantes generados por el uso de combustibles fósiles, en la reducción de los óxidos de nitrógeno y de los hidrocarburos no quemados, que si bien por separado son contaminantes muy peligrosos, juntos son tremendamente peligrosos porque nos dan lugar a la formación del smog fotoquímico. Esta es una situación en la que los hidrocarburos no quemados y los óxidos de nitrógeno interaccionan formando especies altamente reactivas como son las especies radicalarias y además generan ozono troposférico, que es otro tipo de contaminante. Esto ha dado a lo largo de la historia episodios típicos de contaminación, como el registrado en 1952 en Londres, con en torno a los 12.000 muertos en pocos días. La importancia de la calidad del aire, evidentemente, tiene una importancia social. Se calcula que 1 de cada 10 fallecidos está asociado a las enfermedades debidas o relacionadas con la contaminación atmosférica. Y evidentemente esto se traduce también en una importante
coste económico debido no solo a las pérdidas humanas, sino al tratamiento de los enfermos y evidentemente a la pérdida de la productividad de los empleados. Uno de los efectos típicos de la contaminación, o más conocido de la contaminación, es el calentamiento global. Este calentamiento global, evidentemente, está asociado a los efectos de los gases de efecto invernadero, como típicamente se conocen, ¿vale? Y estos gases, evidentemente, tienen dos vertientes. Una vertiente natural, pero está enormemente agravada por los efluentes procedentes de las actividades humanas, como acabábamos de ver. Quiero hacer hincapié en que estas actividades humanas evidentemente afectan también a los efluentes naturales. Por ejemplo, el calentamiento progresivo de la atmósfera, el calentamiento progresivo de la Tierra, por tanto, está aumentando el descongelamiento del permafrost, donde se produce la descomposición y las emisiones de metano, que incluso si llegan a ser posible, quemarlos directamente a partir del hielo. Mirad que esto es importante porque la cuestión es qué tipo de compuestos vamos a preferir emitir en la atmósfera, teniendo en cuenta que el metano es capaz de absorber en torno a 100 veces más el calor en la atmósfera y por tanto favorecer el calentamiento global en torno a 100 veces más que el dióxido de carbono. Estos efectos evidentemente son función de la naturaleza del gas contaminante en los efluentes y se toma como referencia al CO2. Como decíamos, el metano va a presentar 72 veces más de capacidad de absorber el calor que el CO2 durante los primeros 20 años, pero hay otros gases mucho más peligrosos como son los típicamente asociados a los clorofluorocarbonados y otros gases de efecto invernadero, por supuesto, pero que están en menor proporción. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación? Pues evidentemente nosotros hoy lo que vamos a hablar es del tratamiento de los efluentes. Y para tratar un efluente lo que tendremos que hacer es desarrollar unos dispositivos y unas tecnologías, por tanto, que permitan el tratamiento de las corrientes de agua o de aire contaminadas, produciendo consecuentemente corrientes de aire o de agua limpias. Típicamente estos dispositivos utilizan sólidos porosos y su funcionamiento evidentemente tendrá que ser optimizado su diseño y las condiciones de trabajo. Nosotros vamos a plantear algunas hipótesis en cuanto a la actividad y la naturaleza de los sólidos que son empleados en estos dispositivos y que típicamente van a estar asociados a dos tipos de procesos. Las técnicas no destructivas, que están basadas, por tanto, en los procesos de absorción, donde los contaminantes van a ser acumulados, retenidos en la porosidad de estos materiales, o vamos a utilizar técnicas destructivas asociadas a los procesos catalizados, donde el catalizador va a transformar a los contaminantes en especies no nocivas. Estas son las dos aproximaciones. Para esto vamos a utilizar un ejemplo muy sencillito y que todos conocemos. Vamos a utilizar las emisiones que producen los coches, ¿vale? Donde evidentemente todo el mundo sabe que se producen emisiones después de quemar el combustible en el motor. Estas son las emisiones típicas asociadas a la combustión, pero también estamos acostumbrados a ver los vapores que se desprenden del combustible durante los procesos de poner gasolina o algunos procesos evaporativos asociados al estanciamiento del coche. Mirad que todo el mundo conoce, como digo, algunos de los dispositivos asociados a los coches, como son los tubos de escape. Tenemos que pasar la ITV para cumplir la normativa de las emisiones. Y casi nadie sabe lo que hay dentro de un tubo de escape. Un tubo de escape básicamente es un monolito cerámico que está envuelto dentro de una chapa protectora, porque los cerámicos evidentemente son frágiles, y que estos cerámicos tienen muy poca superficie, tienen unos recubrimientos por tanto porosos, y sobre estos recubrimientos se depositan nanopartículas de fases activas, ¿vale? Estos son los catalizadores que se conocen como catalizadores de 3 vías y van a actuar selectivamente sobre 3 tipos de esos contaminantes, como es el CO, los hidrocarburos no quemados y los óxidos de nitrógeno. Siendo el objetivo evidente la eliminación de estos contaminantes y la transformación en productos no nocivos.
Mirad que estos catalizadores tienen que trabajar en las mismas condiciones experimentales desarrollando reacciones de oxidación para el CO y los hidrocarburos y reacciones de reducción para los óxidos de nitrógeno. De tal forma que el CO y los hidrocarburos se transformarán en CO2 y agua y los óxidos de nitrógeno selectivamente a nitrógeno. Por tanto, las reacciones catalizadas que tenemos que llevar a cabo en este tipo de catalizadores son la combustión catalítica de los compuestos orgánicos volátiles y la reducción selectiva de los óxidos de nitrógeno. Menos conocida es la presencia en nuestros automóviles de un dispositivo basado en la otra técnica, que no es un dispositivo catalítico, sino un dispositivo basado en las técnicas de absorción, y es el canister. El canister es un dispositivo que contiene un absorbente y que se va a colocar entre el depósito del combustible y el motor, de tal forma que va a estar absorbiendo los vapores de combustible mientras el coche está parado, y cuando lo arrancamos por efecto del calor y por la inyección de aire fresco, ese combustible acumulado lo vamos a recuperar y por tanto evitando las emisiones de los contaminantes y aumentando evidentemente la eficiencia y el aprovechamiento del combustible. La ventaja de los filtros, por tanto, es que permiten la recuperación de los compuestos de alto valor añadido. Hemos visto el caso de los hidrocarburos anteriormente. Y el inconveniente es que estos contaminantes solo se transfieren desde el efluente hasta el absorbente y por tanto que necesitaremos un posterior tratamiento para la regeneración del absorbente. Por tanto, las características de un absorbente tienen que estar basadas no solo en una alta capacidad de absorción, sino en una facilidad de transferencia de masa, es decir, favorecer los procesos de absorción y desorción, para de esta forma obtener una fácil regeneración del absorbente y su posible reutilización, que era lo que decíamos anteriormente que ocurría en el canister. Proceso de absorción mientras está parado, proceso de desorción mientras está en funcionamiento. En cuanto a las contaminantes del agua, estos están compuestos por microorganismos, desechos orgánicos que van a ser degradados por las bacterias aeróbicas, como veremos a continuación. Sustancias químicas inorgánicas, incluyendo metales tóxicos, los nutrientes de vegetales, como son los nitratos y los fosfatos, como decíamos anteriormente, que son los que causan la eutrofización de los sistemas. Y compuestos que no son biodegradables, incluyendo los derivados de los plásticos, los plaguicidas, disolventes, detergentes. Haremos especial atención en el caso de los contaminantes emergentes, de los medicamentos y, por supuesto, los materiales y los suspendidos que produzcan turbidez y distintos tipos de depósitos. En menos cantidad son presentes también las sustancias reactivas y habrá que tener en cuenta también la contaminación térmica que incluye en este caso, que favorece en este caso la disminución del contenido en oxígeno. Nosotros vamos a hacer referencia a algunos de estos procesos, tomando como referencia los procesos que se llevan actualmente para la depuración de aguas. Esto tiene lugar típicamente mediante un pretratamiento que produce el desgrasado y el desarenado de los entrantes y una depuración primaria básicamente basada en la eliminación de los sedimentos. Seguida de una depuración secundaria por un tratamiento biológico, como decíamos, con bacterias anaeróbicas, ¿vale? Donde estas bacterias anaeróbicas después van a producir de nuevo una serie de sedimentos y todos juntos ellos son los que generan los lodos de depuradoras típicamente utilizados como abonos agrícolas. Como decíamos, en el tratamiento primario solo se eliminan los sólidos y las partículas en suspensión. En el tratamiento secundario lo que tenemos es un tanque de aireación donde se le insufla aire a este tanque que contiene las bacterias aeróbicas, de tal forma que estos tanques, estas grandes lagunas aireadas, son las que causan los malos olores asociados o que hemos detectado todos al pasar junto a las depuradoras, ¿vale? Y evidentemente estas bacterias solo son capaces de degradar la materia orgánica que es biodegradable, quedando en disolución, como decíamos, una gran fracción de compuestos orgánicos que no son biodegradables, incluyendo típicamente los medicamentos. Cuando nosotros tomamos un medicamento, el medicamento se libera en nuestro organismo, después se absorbe una parte, se distribuye en el cuerpo de la forma adecuada y lo metabolizamos, pero una parte de ella es excretado y evidentemente va a pasar consecuentemente, no son metabolizados por el cuerpo, son excretados y van a ir
se van a ir acumulando en los reservorios de agua, porque como hemos dicho anteriormente, las depuradoras actuales no los tratan. Tenemos que mejorar, por tanto, el rendimiento de los procesos ambientales que estamos estudiando, y nosotros lo que vamos a presentar es distintas técnicas para el diseño y la preparación de nuevos materiales que, como decíamos, van a ser utilizados como absorbentes y como catalizadores en estos procesos medioambientales, a través de la optimización de estas propiedades. Vamos a empezar con el estudio del concepto de la superficie activa. En primer lugar, recordar que los procesos de absorción y de la catálisis, y ambos procesos, por tanto, que vamos a usar como en los procesos de descontaminación, son procesos superficiales, por tanto necesitamos cuanta más superficie activa mejor, solo que esta superficie activa en los sólidos está contenida dentro de la porosidad de los materiales. Por tanto, tanto los absorbentes como los catalizadores suelen ser materiales porosos, y estos poros van a desarrollar o van a implicar distintas funciones dentro del material, favoreciendo los más grandes la difusión y los más pequeños la superficie activa. La segunda cuestión es que una vez que tenemos la sustancia porosa, ¿vale?, con una determinada porosidad, consecuentemente, tendremos que estudiar qué tipo de contaminantes interaccionan con ella. La primera cuestión, evidentemente, es que la molécula sea capaz de entrar en esta porosidad. Si la molécula no es capaz de entrar en esta porosidad, evidentemente el material será inactivo. Por tanto, la porosidad tiene que permitir la accesibilidad del contaminante. Junto a una elevada superficie y una optimizada textura porosa, evidentemente ahora el contaminante y la superficie tienen que interaccionar. Por tanto, vamos a introducir distintos tipos de grupos funcionales y vamos a aumentar de esta forma, vamos a jugar con la química superficial de los materiales, de forma que estas interacciones sean favorecidas. Por último, atenderemos a los factores energéticos, teniendo en cuenta que un catalizador lo que hace evidentemente es bajar la barrera energética del proceso medioambiental, favoreciendo que la reacción sea más fácil y más rápida, y esta activación la vamos a poder llevar a cabo por distintos métodos: vía térmica, mediante una corriente eléctrica, en el caso de la electrocatálisis, mediante ultrasonido en el caso de la sonocatálisis, y destacaremos algunos aspectos como la activación fotoquímica. Tenemos distintos proyectos en marcha, uno asociado al Plan Nacional, que está dedicado a la descontaminación del agua, mediante procesos de oxidación avanzados, utilizando nanomateriales estructurados, y dos proyectos internacionales, uno de la Unión Europea y un proyecto Erasmus Plus, en este caso dedicado al tratamiento de agua de los hospitales. La idea es poder controlar los materiales en los distintos aspectos que estábamos comentando, empezando por un control estructural a gran escala, en macroescala, obteniendo por tanto materiales con distintos formatos, como ven en la diapositiva, tanto materiales estructurados en forma monolítica, materiales en granos, en polvo o en forma de pellet, de tal forma que esto facilite su manipulación y la adecuación a los distintos tipos de reactores. Después trabajaremos también a escala nanométrica, de forma que podamos tener un control de la nanoestructura de los materiales para favorecer los distintos tipos de interacciones y de porosidad que hemos visto anteriormente. Estos tratamientos evidentemente aumentarán o mejorarán las propiedades de los materiales. En este caso se muestran los distintos recubrimientos para monolitos. Los monolitos, evidentemente, al ser recubiertos por el carbón, cambian sus propiedades de hidrofílicas a hidrofóbicas y mejoran las propiedades mecánicas, como veremos a continuación, porque se van disminuyendo las imperfecciones en las cavidades del monolito. Como decía, mejoran las propiedades mecánicas, vemos un aumento del módulo de Young, un aumento de la capacidad de formación de estos monolitos tras ser recubiertos con las distintas especies activas, como veíamos anteriormente en el caso que hacíamos en el caso de los tubos de escape comerciales. También podemos desarrollar la porosidad mediante procesos de activación por eliminación selectiva y progresiva de distintas fracciones de este material orgánico, y podemos depositar sobre estas nanoestructuras que estábamos hablando con porosidad y química superficial ajustada,
distintas fases activas para el desarrollo de reacciones catalizadas. También estamos estudiando la aplicación de estos materiales en distintos procesos de oxidación avanzada. La idea es que complementar el trabajo de las bacterias, que como decíamos solo eran capaces de degradar la materia que es biodegradable, utilizando distintos tipos de oxidantes. Típicamente lo que se utiliza son los procesos de cloración, pero vamos a basar las técnicas que vamos a describir en la utilización del radical hidroxilo, que como vemos tiene un potencial de oxidación mucho mayor que el resto de los oxidantes. Este radical hidroxilo es altamente reactivo, es no selectivo, produce reacciones electrofílicas, es fácil de producir, pero tiene una vida media que es corta. Y una de las formas de producirla, combinando además con fuentes de energía limpia, es la utilización o el desarrollo de fotocatalizadores capaces de ser activados mediante la luz solar. En este caso, el funcionamiento del fotocatalizador implica que la radiación excite un electrón y este hueco que deja es el que genera el radical hidroxilo, que como decíamos tenía un alto poder oxidante, oxidando por tanto los contaminantes a CO2 y agua, generando en los electrones también otras especies radicalarias o iónicas que pueden ser igualmente oxidantes, pero con menor potencial de oxidación que el radical. Esta actividad puede ser aumentada generando o produciendo materiales compuestos, donde el semiconductor está soportado en distintos materiales de carbón. En este caso se plantea la utilización del grafeno, obteniendo por tanto un efecto sinérgico en la distribución de los huecos, tanto de los huecos como de los electrones, y aumentando de esta manera la eficiencia del catalizador. Existen por tanto una gran combinación de distintos procesos de avanzada oxidación, tanto homogéneos llevados a cabo en fase homogénea como en fase heterogénea, tanto usando radiaciones como sin radiaciones, utilizando, como digo, distintos oxidantes, el ozono, el agua oxigenada, y distintas combinaciones del semiconductor. El óxido de titanio es el semiconductor típicamente usado, pero se pueden usar, y eso es lo que estamos buscando, otro tipo de semiconductores. Estos trabajos evidentemente van siendo publicados en la bibliografía científica. Aquí tenemos algunos de los recientemente publicados, en este caso dedicados, como decía, a la generación de materiales compuestos, óxido de titanio con el grafeno, y algunos de estos materiales también fueron previamente patentados en el desarrollo de fotocatalizadores activos. Como conclusión, decir que evidentemente necesitamos mejorar los procesos ambientales actuales, de forma que esto permita la eliminación de los contaminantes emergentes que no están siendo tratados actualmente en la depuradora y que no son biodegradables, eliminándolos tanto del aire como del agua, de esta manera. El desarrollo de nuevos materiales económicos, eficientes y con propiedades optimizadas, y por el otro lado, de procesos que usen energías limpias, facilitará la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos productivos, haciéndolos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La nanotecnología es una herramienta poderosa para el control de estas propiedades y, no obstante, la contaminación no radica únicamente en el desarrollo tecnológico, sino que necesita una actuación solidaria de la sociedad, fundamentalmente reduciendo el consumo y favoreciendo otros procesos como el reciclado o la reutilización de los materiales. Muchas gracias por su atención. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo llevamos a la práctica esta descontaminación de la que ha hablado antes el profesor Maldonado. Nosotros, como ha comentado Francisco, proponemos la fabricación de nuevos materiales, y esos nuevos materiales van a ayudar a eliminar esta contaminación que tenemos tanto en el aire y en el agua. Hoy en el laboratorio vamos a ver algunos ejemplos de cómo descontaminamos o intentamos descontaminar los efluentes acuosos. Luego veréis, os mostraré algunos ejemplos prácticos, pero para que veáis, esto es un módulo de membrana que utilizamos en el laboratorio para realizar la separación de los contaminantes, y estos serían
un par de ejemplos de membranas que son ya industriales. Esta es una membrana de triacetato de celulosa, que es la que se utiliza en los procesos de osmosis en las plantas de desalinización, y esta sería otra membrana que lleva un tratamiento de polimerización interfacial. Pero hasta llegar aquí necesitamos trabajar antes mucho en el laboratorio. Para ello lo que vamos a hacer es producir materiales que tienen diferentes propiedades. Antes hemos visto en la presentación una serie de nanoestructuras que obviamente solamente las podemos ver a través de microscopio, pero nosotros podemos ver algunas cosas a través de su macroestructura. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se evolucionan sus propiedades y cómo puede afectar a su rendimiento catalítico o como absorbente. Fijaros, aquí os estoy mostrando una serie de materiales de carbón y materiales que no presentan carbón. Fijaros cómo la morfología es muy diferente. Tenemos desde una tela de carbón, fijaros, es decir, si observáis, estos son filamentos, diferentes filamentos con lo que está compuesto, pues podría ser perfectamente una camiseta, pero luego presenta en la fibra, está impregnada de un material de carbón. Luego veremos las propiedades ignífugas que puede tener este material. Tenemos también materiales como los nanotubos de carbono en formato polvo. También podemos encontrar aerogeles de carbón, que fijaros cómo tienen un aspecto en forma de monolito, ¿veis? Algunos pueden tener forma de láminas, como este que muestro a continuación. Estos serían materiales de carbón. Fijaros, estos materiales de carbón tienen propiedades como una alta superficie específica. Algunos de ellos, 1 kilogramo, puede equivaler a casi 300 estadios de fútbol. Pero obviamente que estos materiales en este estado de polvo pues no tienen una aplicación muy sencilla cuando lo utilizamos tanto en disolución acuosa como en el aire. Por ello que nosotros siempre intentamos, una vez que tenemos este tipo de macroestructura, transformarlo en algo que sea más estructurado. Por ejemplo, aquí tenemos una espuma cerámica de carbón, que son las que ha mostrado antes en la presentación el profesor, y esta sería la espuma antes de recubrirla con carbón. Fijaros, esta espuma no es más que una espuma de poliuretano, como esta que podemos encontrar en los cojines de nuestro sofá, que la impregnamos con una disolución de cordierita, dando lugar a este aspecto blanco, y que luego la recubrimos con un proceso de carbonización, dando lugar a este material que va a presentar una gran desventaja a la hora de utilizarlo tanto como absorbente como en combustión. Pero también, fijaros, podemos moldear, en vez de obtener este tipo de espuma, con este tipo de monolitos que son parecidos a los monolitos de 3 vías que ha mostrado el profesor, que son los utilizados en los tubos de combustión de los automóviles. Este sería el monolito original de cordierita y esto sería ya cuando le hemos aplicado el recubrimiento de carbón. Fijaros que, como siempre, cuando hablamos de carbón, pues tiene asociado un color oscuro, ¿no? Y luego, pues haciendo analogía al proceso que hemos hablado antes de tratamiento de efluentes en procesos de desalinización, pues tenemos dos ejemplos. Aquí sería la membrana que hemos visto más pequeñita de triacetato de celulosa y esto sería una membrana de óxido de grafeno. ¿Veis que el color? Fijaros cómo es muy delgada y el color pues también de nuevo cambia. No solamente el color, sino también sus propiedades mecánicas y químicas. Vamos a ver ahora un ejemplo de absorción de un contaminante. En este caso yo he seleccionado un contaminante que presenta un color. Se suelen denominar dyes o colorantes. Estos contaminantes que presentan un color son muy utilizados en la industria textil. ¿Y qué sucede? Pues que en la industria textil, cuando realizan los procesos de tinte, ese agua siempre lleva algunos restos de colorantes. Por tanto, esos colorantes tenemos que eliminarlos porque eso siempre va a acabar en los reservorios de agua. ¿Cómo podemos hacer frente a este problema? Pues mirad, aquí tenemos lo que vamos a aplicar es un proceso de absorción. Vamos a añadir aquí un poco de colorante, fijaros, lo vamos a poner en agitación y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar el material del que os he hablado anteriormente, una tela de carbón. Que fijaros, cuando hablamos de carbón quizás todos estáis pensando en el material que utilizamos en la barbacoa,
Pero a diferencia del material que utilizamos en la barbacoa, fijaros que este material, ¿veis?, es resistente a la temperatura. Obviamente estamos hablando de cosas diferentes. El carbón de la barbacoa, un carbón vegetal, y esto es un carbón grafitizado, que tiene unas propiedades químicas más avanzadas. Pues bien, lo que vamos a hacer es colocar esta tela de carbón, que va a ser nuestro absorbente, y lo que vamos a hacer es dejar un tiempo de absorción. ¿Qué va a suceder? El compuesto químico que tiene ese color naranja y que está en la disolución va a absorberse sobre la superficie del carbón, que está en la tela de carbón. Y pasadas unas horas, al final lo que vamos a obtener va a ser una disolución, como veis, totalmente transparente. Aparece un poco de color negro y es debido a que algunas fibras de la tela se han soltado, se han despegado, pero como veis, si hacemos la comparación, veis como el colorante ha desaparecido totalmente. De modo que tenemos aquí un agua que está contaminada con un colorante y aquí tendríamos un agua en la que ya ha desaparecido el colorante. Bien, ¿y cómo eliminamos el catalizador? Bueno, en este caso el absorbente, pues simplemente con un proceso de filtración. Anteriormente hemos visto un ejemplo de absorción. Lo que hemos hablado es que el contaminante, que estaba en la fase líquida, pasa a la tela de carbón, es decir, hay una transferencia de masa. Es decir, el contaminante sigue estando ahí, pero está en el carbón. Por tanto, existen otra serie de procesos, que son unos procesos de oxidación catalíticos, que lo que buscan es destruir, eliminar completamente ese contaminante, bien transformándolo a CO2, agua o a compuestos que sean fácilmente biodegradables por esas bacterias que se encuentran en las estaciones depuradoras. Nosotros proponemos el uso de procesos de oxidación avanzada, o procesos avanzados de oxidación, mejor dicho. ¿Por qué? Porque estos procesos generan esos radicales hidroxilo que van a atacar las moléculas orgánicas destruyéndolas. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues existen diferentes procesos. Están los procesos de ozonización, de Fenton, de oxidación catalítica, etcétera, etcétera. Pero nosotros proponemos el uso de procesos que son más limpios mediante el empleo de radiaciones, como son los procesos fotocatalíticos. Ahora vamos a ver un ejemplo de un proceso de fotocatálisis a través de luz ultravioleta. Fijaros, este es un ejemplo de un reactor fotocatalítico muy sencillo. Ahora tenemos agitación, tenemos nuestras luces, estos son black lights, o las luces negras estas que se utilizan pues simplemente pues, para detectar si un billete es verdadero o no. Y fijaros, aquí estaría mi contaminante naranja, que es el mismo que hemos visto anteriormente, tenemos una corriente de oxígeno y aquí colocaríamos el catalizador. Obviamente el catalizador no lo voy a colocar para que se pueda ver el color. Y ahora lo que tendríamos que conectar sería la radiación. Esta radiación, junto a un catalizador, lo que va a hacer es que va a generar esos radicales hidroxilos y esos radicales hidroxilos se van a encargar de destruir el colorante de color naranja. Por tanto, después de unos 5 minutos de reacción, veríamos la disolución totalmente transparente como en el caso anterior, con la diferencia de que en este caso no tenemos ningún material de carbón. En el caso anterior hemos visto reacciones que transcurrían mediante radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta, como todos sabéis, llega desde el Sol a la Tierra, pero también sabéis que esta radiación ultravioleta pues, presenta algunos problemas al ser humano, ¿no? Por eso que nos colocamos cuando vamos a la playa esas cremas solares que impiden que esa radiación ultravioleta llegue a nuestra piel. Nosotros lo que proponemos es la utilización de esa radiación solar, que va a tener solamente un porcentaje pequeño de radiación ultravioleta y que casi todo es rango visible. Aquí tenemos dos máquinas, es una Solar Box y un LED, que van a simular esta radiación visible en las que nosotros preferentemente queremos que transcurran las reacciones. Y para ello necesitamos utilizar y diseñar esos materiales que hemos visto anteriormente. Fijaros, esto ya sería la última tecnología de las que tenemos en el laboratorio, que serían las tecnologías de LED, que sabéis que son mucho más eficientes desde el punto de vista energético y también no transmiten tanta calor como es una lámpara común
como la que podríamos encontrar en una Solar Box.